Vamos entonces a pasar a nuestra siguiente ponente. Nuestra siguiente ponente es Lía Salomé. Lía Salomé también es colombiana. Ella es periodista con especialización en radio y prensa. Vive en Bogotá, es cristiana desde hace 15 años, es misionera y es voluntaria en diferentes organizaciones misioneras. Ha colaborado con Open Doors o Puertas Abiertas. Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto y un placer estar acá. Verdaderamente es un regalo de Dios el poder estar aquí compartiendo con ustedes. Tengo un amor muy grande por Venezuela y yo voy a hablarles de qué haría Jesús en los negocios. ¿Sí? Yo espero que esta exposición sea del agrado de todos y sobre todo que Dios toque cada corazón de las personas que están aquí congregadas. Entonces, ¿me confirman por favor si están viendo la presentación? Sí, la estamos viendo, Lía. Ok, perfecto. Voy a cerrar la cámara para que puedan tener mejor resolución. Bueno, ¿por qué hablar de qué haría Jesús en los negocios? Voy a contarles una anécdota y es que cuando estaba compartiendo la información acerca de este taller o de esta conferencia, alguien me dijo, pero ¿por qué se ponen a hablar sobre ese tema si lo que hay que hablar es de que Jesús ya viene y que nos vamos todos y por qué hablar de economía? ¿Mm? Y yo le decía a esa persona, bueno, resulta que eso es cierto, es probable que Jesús regrese muy pronto por todo lo que está aconteciendo, pero también la Biblia nos enseña que nosotros debemos estar preparados en el momento que Jesús regrese, ¿sí? Él a través de una de sus parábolas enseñó que el siervo fiel debe estar preparado para cuando llegue su Señor. Entonces, así como cuando él se perdió, o bueno, él no se perdió en el templo, realmente se les perdió a sus padres porque él estaba haciendo lo que Dios le había mandado, lo que el Padre le había mandado, y él les dijo a sus padres, a José y María, cuando lo encontraron allí, ¿para qué me buscaban? Si acaso no saben que en los negocios de mi padre debo estar. Y curiosamente, Jesús habló mucho de negocios, no directamente, como lo mencionaba Sergio ahorita, él hizo varias enseñanzas que podríamos aplicar a la economía si tenemos en cuenta que la economía se puede definir como el gobierno de la casa. Y básicamente vamos a hablar de que si nosotros somos seguidores de Jesús y Jesús vino como un modelo, nosotros deberíamos vivir la vida como Él la vivió. Esa debería ser nuestra meta. Lo que pasa es que tristemente muy pocas personas demuestran que el amor, la obediencia y las prioridades de Jesús en su vida. Y esto ocurre porque las personas no piensan como Jesús. Como lo recalcaba Sergio en su exposición, nosotros necesitamos, y ya que tenemos la mente de Cristo, necesitamos renovar nuestro entendimiento y poder integrar a nuestras vidas los principios bíblicos básicos para lograr una respuesta significativa y unificada para los retos y las oportunidades de la vida. Entonces, ¿qué nos enseña Jesucristo? Jesucristo en su palabra dijo que el mandamiento más importante era que debíamos tratar a los demás como a nosotros nos gustaría ser tratados, que el mandamiento que Él nos daba era amar a Dios eh, por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a sí mismo, ¿sí? ¿Qué significado tiene esta enseñanza para nosotros hoy en día y cómo nos puede retar en las actividades económicas que desempeñamos a diario? Eso es lo que trataré de compartir con ustedes a lo largo de esta exposición. Entonces, ¿qué debemos hacer y qué debemos abstenernos de hacer? Lo primero que debemos tener en cuenta es que Jesús sirvió a su entorno. Nuestro lema
como personas egoístas, como personas pecadoras, es que siempre buscamos servirnos primero a nosotros mismos, pero debería ser que hoy y cada día vamos a servir a los demás, ¿sí? Como ya lo mencioné, el mandamiento más importante o los dos mandamientos más importantes según Jesús son amar a Dios y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Eso lo podemos ver en Mateo 22, 37 al 39, en Filipenses 2, 4 y 5, que les voy a leer. Dice que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. También en Romanos 12:3 dice, por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Es fácil amarme a mí mismo, ¿sí? Eso es muy fácil. Lo difícil es amar a Dios y a otros como a mí mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Dios de los cristianos es un Dios que amaba a toda la humanidad y demostró su amor por medio de su propio sacrificio. Aún más, guió a aquellos que le amaban a que amasen y sirviesen a otros, y esto era un concepto revolucionario. ¿Por qué era revolucionario? Porque en la época de Jesús, que era durante el gobierno del Imperio Romano, los habitantes del imperio que eran paganos se amaban solo a ellos mismos, a su familia y a los que pertenecían a su clase social o a aquellos que les era conveniente tener como amigos o por ventajas políticas o por ventajas económicas también. Pero Dios marca un contraste, y cuando digo Dios me estoy refiriendo a Jesús, porque Él les estaba diciendo a sus seguidores, porque yo te amo, quiero que tú ames como yo amo, sin considerar los nexos sanguíneos, las clases sociales, las alianzas políticas o las condiciones económicas. Quiero que ames a los que son pobres y a los que sufren. Quiero que ames especialmente a aquellos que están en condiciones sociales humildes. El Dios de los cristianos, como podemos ver, es un Dios de misericordia que demanda misericordia. Los cristianos aman a otros a pesar de los riesgos personales que tienen que afrontar. Esto lo hemos podido ver a lo largo de la historia. Eh, la historia cuenta que han sido los misioneros los que han transformado el mundo y voy a citar algunos ejemplos de esto. Los misioneros en Tailandia lograron erradicar enfermedades como el sarampión, la malaria y la lepra. En el Congo ayudaron a disminuir los trabajos forzados. En la China confrontaron el comercio de opio, las prácticas de atar los pies y la exposición de las niñas bebés a la muerte. En China, pues ustedes saben que pues el gobierno limita la cantidad de hijos que debe tener una familia. Y resulta que durante mucho tiempo a las niñas eh, pues a los bebitos que nacían niños, niñas, las mataban, las condenaban a muerte. ¿Mm? Y en la India los misioneros lucharon contra la quema de las viudas, el infanticidio, la prostitución en los templos y el sistema de castas. Aunque hoy día permanece este sistema de castas y en la persecución a los cristianos es muy fuerte en la India, reduciéndolos a la casta más inferior, eh, los misioneros allí lograron edificar pozos de agua y escuelas para que los cristianos y la gente que iba llegando al evangelio, se fuera educando, ¿sí? También los misioneros se involucraron en proyectos de desarrollo comunitario y cuidaban de la educación, la salud, la agricultura y creaban proyectos de mejoras sociales donde podían trabajar aquellos que eran menospreciados y oprimidos. El interés propio de la economía, en la economía, radica en un mercado libre en que yo no voy a poder prosperar y satisfacer mis propias necesidades hasta que no le sirva a otra persona. Como estaba comentando Sergio al final de su charla, el principal,
la base de la economía para los cristianos está en el servicio. Nosotros tenemos a Dios como proveedor. No estamos solos usando nuestras fuerzas y nuestra sabiduría para tratar de mantenernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, ¿sí? En Lucas 12, 22, 34, que si me permiten, voy a buscar el pasaje. Habla Lucas 12, 22, 34 y Mateo 6, 24, 34 narran el sermón del monte, las palabras de Jesús en el sermón del monte, cuando Jesús les dice a las personas que lo estaban escuchando que no debían preocuparse por aquello que iban a comer o que iban a beber, que si Dios alimentaba a las aves del campo y cuidaba de ellas, pues haría mucho más por nosotros que somos mucho más valiosos para Él. Dios cuida, si Dios cuida de los animales, cuidará también de nosotros. Eso lo pueden profundizar un poco más en el Salmo 121. Y debemos tener en cuenta que la vida es mucho más que lo material. Eh, También es importante hacer de lo espiritual lo primario. ¿Sí? Nosotros en la sesión pasada veíamos cómo debíamos ayudar a los pobres y nos compartía Jaycee que la principal necesidad era brindarles a ellos la oportunidad de salvación. Nosotros debemos tener en cuenta que para Dios lo más importante es la salvación de las personas y que a partir de allí todo lo demás puede venir por añadidura. Mateo 6:24 nos enseña también que no podemos servir a dos patrones al mismo tiempo. Allí dice que si uno sirve a dos patrones al mismo tiempo, odiará a uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. Y la palabra que utiliza en arameo es mamoná, que significa riqueza. Y aquí el evangelista Mateo lo personifica como si fuera un Dios. Por eso dice que no podemos servir a dos señores porque tendremos preferencia por uno y que nuestro servicio debe estar puesto principalmente hacia Dios. Y la manera como servimos a Dios es a través del servicio al prójimo. Muchos se preocupan por qué vamos a hacer con los pobres, pero Jesús nos enseña que a los pobres siempre los vamos a tener con nosotros, que la principal razón de nuestra adoración y de nuestra entrega debe estar puesta es en Él. Sin embargo, eso no implica que no tengamos que ayudar a los pobres, tal como lo enseñaba Jaycee la sesión pasada. Y sobre este tema, él nos dice que debemos ser dadores, aunque no tengamos muchas riquezas. Y quiero que recuerden la enseñanza de la viuda que fue y depositó las dos monedas. Y Jesús comentó en ese momento que ella había dado más que los demás porque había dado todo lo que tenía para su sustento. ¿Significa esto que debemos quedarnos sin nuestro sustento para dar a los pobres? No sé. Eso creo que Dios a veces nos lleva a que demos más de lo que tenemos, ¿sí? Pero sin dejar de proveer para nuestra casa y para nuestra familia, porque la Biblia también enseña que el que no provee para su casa es y niega la fe, ¿sí? Ahora, no todos los que parecen preocupados por los pobres realmente se interesan en ellos. Si ustedes recuerdan cuando María vino y derramó el perfume, el frasco de alabastro a los pies de Jesús y comenzó a ungirlo, Judas, que era quien manejaba el dinero, dijo, debieron tomar el dinero de ese perfume y dárselo a los pobres. Pero en la misma Biblia y Juan en su evangelio enseña que él no lo hacía porque estuviera preocupado por los pobres, sino porque él robaba de lo que eh,
las ofrendas que les daban a Jesús y a los discípulos para su sostenimiento, y por eso se había molestado de que esa ofrenda no hubiera sido dada en dinero. Eso también nos enseña que no siempre nuestras ofrendas y nuestras ayudas a los pobres deben ser en dinero. A veces las personas necesitan que les demos compañía o hagamos un bien por ellos, o les enseñemos o tengamos un detalle especial en una circunstancia particular. La Lía, enseñanza que nos... Dime, ¿podrías dime. ampliar tu presentación? Ay, claro, espérame un segundo. Oh my God. Um, es que no sé por qué no me la dejaste, está dejando ampliar. Intenta darle F5. Ah, ya. Ah, ya. Ok. ¿Ahí mejor? Sí, listo, gracias. No, gracias a ti. Bueno, dice la enseñanza del autor del libro Hombres Libres, Mercados Libres, que es el doctor Max Lyons, que nosotros debemos abandonar la utopía y esquemas que proponen eliminar absolutamente la pobreza porque no son eficaces. No vamos a lograr absolutamente nada tratando de, de solucionar los problemas de otros o de creer en programas o proyectos, sobre todo socialistas, que buscan quitarle la riqueza a unos para repartirla a otros. Entonces, ¿qué es lo que generalmente hace el Estado? Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Que debemos dar y prestar generosamente, que debemos dar de nuestro propio dinero, no del de los demás. Y en esto tenemos que tener en cuenta que esa es una práctica muy común por parte del Estado, en donde ellos toman de lo que la gente tiene, expropian las propiedades y a otros. Se ve no solamente con el dinero, se ve también con la vivienda, se ve también con la educación, con la salud y con otros temas. Hay un autor que me gusta mucho y escribió un libro que se llama Si Jesús fue Bob Moffitt, y él dice que la falta de recursos materiales no exime a los cristianos de servir en el mundo en el cual Dios los ha puesto, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso porque a veces podemos decir, no, es que yo no tengo nada para dar, entonces, pues no voy a dar nada. No, así no tengas nada, como lo decía Sergio y como lo dice la Biblia también, Dios nos ha dado talentos, al menos uno, y con ese talento podemos dar a otros y compartir. ¿Qué dice Jesús sobre el trabajo? La Biblia enfatiza mucho el trabajo como una de las formas de obtener riqueza. La otra forma es la herencia, pero en este caso, pues cuando no tenemos una herencia, nos toca trabajar y duro, ¿sí? La Biblia, sobre todo el libro de Proverbios, habla mucho de cómo hace muchos contrastes entre el trabajador diligente y el perezoso. Entonces, les voy a compartir algunos de los proverbios que encontré sobre este tema. El que no se anima a trabajar empobrece. El que trabaja duro se enriquece. El hijo inteligente trabaja durante la cosecha. El sinvergüenza o el perezoso se duerme durante esa época. El que trabaja su tierra tendrá suficiente alimento, pero el tonto desperdicia el tiempo. El que trabaja duro se convertirá en líder, pero el perezoso siempre estará esclavizado. El perezoso desea, pero no consigue. El que trabaja duro logra lo que quiere. Retorno a la inversión. Como nos estaba hablando Sergio, el ahorro es importante. Sin embargo, muchos piensan que mejor como que no pongo el dinero en el banco porque los bancos pueden perder mi dinero o porque es mejor tenerlo debajo del colchón, pero realmente este no es un método bíblico de ahorrar. ¿Cómo invertiría Jesús su dinero? Seguramente obtendría un rendimiento de sus inversiones, aunque fuera mínimo. Eso lo podemos ver en la enseñanza que él dio sobre la parábola de los talentos. Eso la vemos en Lucas 19.
Un análisis nos enseña que el noble que estaba a punto de salir de la ciudad y llamó a sus sirvientes y a cada uno le dio 10 monedas, ordenándoles que se ocuparan o que comerciaran con ellas hasta que él regresara. Y cuando regresó les pidió cuentas, queriendo saber cuánto había ganado cada uno. El primero incrementó 10 veces su ganancia y recibió una bonificación en la que se le dio autoridad sobre 10 ciudades. El segundo produjo una ganancia de 5 veces lo recibido y recibió autoridad sobre 5 ciudades. Pero el tercero no ganó nada, sino que tuvo miedo el noble fuera a hacer y lo que hizo fue enterrar lo que recibió. Y en la reprimenda del noble fue muy, muy directa porque le dijo, debiste haber puesto mi dinero en el banco para que cuando yo regresara hubiera obtenido los intereses. Entonces, el dinero en el banco es mejor que el dinero en efectivo, porque los bancos lo que hacen es prestar ese dinero a un empresario o a un emprendedor que utiliza esos recursos prestados para aumentar la productividad. Si aumenta la productividad, aumenta el trabajo, aumenta la riqueza y todos salen beneficiados. El tercer siervo de la historia le impidió a un empresario utilizar el dinero para trabajar y obtener una ganancia. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios? Nos ha dado tiempo, trabajo, talentos y tesoros. Tesoros se refiere a las riquezas. Entonces, hagamos negocio con eso y vayamos y traigamos una retribución para nuestro rey. ¿Y por qué hablo del rey? Porque la Biblia dice que somos ciudadanos no, no del mundo, sino ciudadanos de un reino celestial donde Jesús gobierna. Y Él nos ha dado el privilegio de gobernar o de administrar, lo que mencionaba Sergio en la rueda de la economía de la mayordomía cristiana. Y administrar es hacer un buen uso, pero como todo es de Dios, ¿sí? Nosotros debemos rendirle cuentas a Él. En su mayor... Ok, ahora vamos a ver un tema un poquito pues complejo, no para nosotros los latinos, pero sí para lo que está pasando en países como Estados Unidos, Europa, donde a los cristianos se les está obligando a cumplir con ciertas demandas de favorecer a personas que llevan un estilo de vida contrario a lo que dice la palabra. El autor del libro de Hombres Libres, Mercados Libres, narra la historia de una pareja de pasteleros que tuvieron una dificultad porque un par de hombres quisieron celebrar su matrimonio o su boda, eh, que esta pareja les preparara un ponqué con las dos figuritas de los hombres en el tope del ponqué. Un ponqué de bodas, pero en lugar de novio y novia iban los dos novios. Y ellos se negaron a, a preparar esta torta y hubo todo un lío jurídico. Ellos fueron llevados a, a prisión y tuvieron que rendir cuentas con un abogado. Entonces, él habla en su libro de que no existe el derecho a comprar. Es decir, los cristianos tienen todo el derecho a no ser vistos como promotores de un estilo de vida que está en contra de lo que dice la palabra. ¿Y por qué esto es importante para la economía? Porque si Dios nos ha dado talentos, nuestros talentos no tienen por qué ser utilizados para favorecer estos estilos de vida que son contrarios a la palabra. Nosotros tenemos que tener muy claro que no, como cristianos, no odiamos a quienes llevan estilos de vida que son contrarios a la palabra. No odiamos a los homosexuales, no odiamos a los adúlteros, a los fornicarios, a los pornógrafos y a muchas otras personas que tienen conductas pecaminosas que son iguales o peores, entre comillas, que las nuestras, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros también somos pecadores, ¿sí? Pero no estamos obligados
a utilizar nuestros talentos para favorecer estos estilos de vida. El argumento económico del libre mercado es que no existe un derecho para hacer negocios con alguien. O sea, nadie me puede obligar a mí como prestadora de un servicio a venderle mi producto a una persona que lo quiera comprar. Yo soy libre de decidir si se lo quiero vender a esa persona o no. ¿Por qué razón? Porque en un mercado libre debe haber un acuerdo y una unidad internas entre los participantes antes de que haya una transacción externa. Esto lo vemos, por ejemplo, en la Biblia, en la parábola de los labradores de la viña. Cuando, cuando en esta parábola el, el dueño de la viña sale a buscar a los labradores, él los recluta a diferente hora del día y cuando les va a pagar, él les paga el día completo de su salario y le reclaman los que fueron contratados primero y le dicen, pero ¿por qué les estás dando lo mismo que nos estás pagando a nosotros? Y él les dice, yo, eso fue lo que acordé con ustedes, pero con ellos también acordé lo mismo. Y yo tengo el derecho de hacer con mi dinero lo que yo quiera. Entonces, él estaba reclamando su derecho a la propiedad privada y su derecho sobre esa propiedad privada a hacer negocios con esa propiedad privada, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque el mundo tiende cada vez más a vivir este tipo de conductas y es importante que sepamos qué debemos hacer en caso de que nos veamos forzados a emplear nuestros talentos para favorecer estos estilos de vida. Pero también, y es un asunto de carácter cristiano, tener en cuenta que en mercado libre hay abundancia de competidores, ¿sí? Y que esas conductas incluyen temas como aborto, eutanasia, relaciones extramaritales, trata de personas, pornografía, pero también cosas tan delicadas como la piratería de libros, la piratería de música, de películas, que es muy fácil bajar por internet, sacarle fotocopias a un libro sin permiso, hacer copias de películas y distribuirlas, el mismo hecho de tomar imágenes para hacer una exposición y no darles el crédito de quien tomó la fotografía. O sea, y yo insisto mucho en esto porque yo trabajo como editora y para mí el derecho, los derechos del intelectuales son muy sagrados. Entonces, insisto mucho en esto. Esto no estaba en el libro, esto fue algo que realmente Dios me motivó a compartirles porque creo que es importante mantener ese carácter hasta en lo más mínimo, ¿sí? Si nosotros hoy nos permitimos el derecho, entre comillas, de sacar fotocopias a un libro y no pagar por ese libro, lo que estamos haciendo es robándole al autor del libro la posibilidad de venderlo y de tener su sustento. Y tenemos que entender que el trabajo intelectual también es valioso. Entonces, es para que tengamos cuidado en eso. Perdón. Honradez en los negocios es otra enseñanza que nos da Jesús. Los negocios son correctos, pero deben hacerse a la manera de Dios y en el lugar adecuado. Juan 2 narra el episodio de cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo. Y vemos en esa historia que Jesús realmente no estaba, pero para nada contento. O sea, yo creo que si pudiéramos en este momento ver la actitud de Jesús expulsando a los mercaderes, nos extrañaría de ver a un Dios santo, a un Dios amoroso, pero lleno de ira por todo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, ese no era el lugar para hacer los negocios que ellos estaban haciendo allí, porque lo que decía la ley era que ellos debían adquirir los animales para los sacrificios fuera del templo y llevarlos a que los levitas pues hicieran todo su, el ritual sacrificial que debían tener. ¿Qué más es un tema de honradez? Pagarle a cada trabajador su salario,
¿sí? Porque, y esto es un tema muy, muy puntual para los cristianos, porque es que el hecho es que la mayoría de los cristianos quieren o queremos en algún momento que todo nos lo donen, que todo sea gratis, que todo sea pues de libre acceso. Todas las cosas no son gratis, todo tiene un precio, todo tiene algo que ser pagado. Entonces no podemos permitir seguir en esa rutina en que ay, si es gratis voy y si no es gratis pues no voy. No, la gente se esfuerza, la gente hace un trabajo y como trabajador merecen su recompensa. Obviamente que cuando estamos sirviendo en un ministerio, Dios se encarga de suplir nuestras necesidades, pero debemos también tener en cuenta que las personas que sirven en los ministerios también tienen que pagar una vivienda, un alimento, tienen que pagar sus servicios y pues si no vamos a pagar por lo que ellos están haciendo, pues eh, el reino de los cielos y la predicación del evangelio pues no va a cumplir con su objetivo. Lo otro que debemos tener en cuenta es que el rol del gobierno en la economía y en la nación es limitarse a castigar el mal. El gobierno no está para hacer el bien, ni para bendecir a nadie, ni para suplir las necesidades de nadie, ni para nada. O sea, el gobierno solamente se limita a castigar al malhechor, a proteger la propiedad privada y a defender a la nación y a los individuos. Los impuestos por el trabajo legítimo del gobierno son apropiados cuando se utilizan para castigar a los malhechores. Ahí ustedes tienen las citas bíblicas y pueden tomar pues más información en ellas. Mm, una cosa que destaca Mufid es que en segundo libro de Crónicas, cuando Salomón hace la consagración del templo, él reconoce que el pueblo había pecado y Dios escucha su oración y le promete que va a sanar la tierra, ¿sí? Es una promesa que está en segundo libro de Crónicas 7:14, ¿sí? Lo que significaba que Dios sanara la tierra para Israel incluía la solución a los problemas sociales y económicos que había mencionado Salomón en su oración. Si quieren tener más en profundidad, pueden mirar Segundo de Crónicas en el capítulo 6, del 22 al 38, donde está la oración de Salomón. Pero me llamó mucho la atención esto, ¿por qué? Porque si estamos hablando de una sanidad para Venezuela y para los países de América Latina en la economía, es importante que como cristianos reconozcamos que nosotros y nuestros gobernantes han cometido pecado y que nos arrepintamos de esos pecados y que le pidamos a Dios perdón como pueblo para que Él traiga sanidad y dentro de esa sanidad trae la restauración de la economía y de todos los problemas sociales que viven nuestras naciones. Em, y ahora, ¿qué hacemos? O sea, después de esto, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, eh, es importante saber planificar. Así como la Biblia nos enseña del el constructor que quiso construir una torre, pero no calculó cuánto dinero iba a invertir en ella y después la gente se estaba burlando de, de su mala planificación. Esto nos debe enseñar a que antes de iniciar cualquier proyecto, antes de iniciar un proceso de sanidad en nuestra economía casera, lo primero que debemos hacer es un plan. Y un plan incluye hacer un presupuesto, saber cuánto dinero estamos recibiendo, cuánto dinero estamos invirtiendo, cuánto dinero necesitamos ahorrar, cuánto dinero necesitamos gastar en lo que verdaderamente necesitamos gastar. Eh, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que Dios puede usar nuestra dificultad financiera para mostrarnos nuestra necesidad de arrepentimiento.
Así como la historia de la consagración del templo de Salomón, la parábola del hijo pródigo es un excelente ejemplo de esto que les estoy comentando. Entonces, lo otro que debemos tener en cuenta es que, así como lo mencionó Sergio, nosotros somos la creación que Dios hizo, que es a imagen y semejanza de Él. Y Él puso en nosotros eh, muchas características que estaban en Él, solo en nosotros, en ninguna otra obra de su creación están algunas características como, permítame, ya les comparto. Ay, no. Em, tenemos la capacidad de crear, tenemos la capacidad de comunicarnos con otros, tenemos la capacidad de establecer relaciones, tenemos la capacidad de hacer elecciones morales y tenemos la habilidad de servir a otros en forma amorosa, compasiva y desinteresada. Entonces, ay, perdón un momento, que se me fue la presentación. ¿A qué nos desafía Jesús? ¿Cómo vamos a servir a Dios? ¿De qué manera la economía personal tuya puede servir a tu familia, a tu comunidad y a tu nación? La pregunta que nos corresponde en esta noche es, ¿qué tenemos a la mano? ¿Sí? Al igual que Moisés, podemos pensar que no somos las personas adecuadas para desarrollar un proyecto económico, pero así como lo explicaba Sergio, la economía personal es fundamental en la economía de la nación. Y debemos tener presente que nuestra debilidad multiplicada por Dios es igual a fortaleza, ¿sí? Entonces, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es más importante que el presidente de la nación. Cuando se somete a las intenciones de Dios, se convierte en un modelo de la agenda de Dios para la sociedad. Entonces, yo quiero que piensen a qué los está retando el Señor en esta noche, a qué los está motivando. Yo quiero desafiarlos a que creen un proyecto semilla. Em, Creo que era Linda que nos compartía la semana pasada que nunca podemos determinar cuántas manzanas hay en una semilla de manzana, ¿sí? Y las cualidades de un proyecto semilla es que están cubiertos en oración, son compasivos, no son manipulables, están motivados por las intenciones de Dios, están cuidadosamente planificados, lo que les decía ahorita. Hay que hacer un plan de trabajo, hay que establecer una agenda, hay que decidir qué vamos a hacer, hay que establecer metas, plazos, proyectos, cómo vamos a desarrollar cada tarea. Los proyectos semillas son sencillos y son hechos en poco tiempo. Se hacen con recursos locales, no necesitamos grandes herramientas para desarrollarlos, no. Lo que nos dice la palabra es qué tienes a la mano. Están dirigidos a personas fuera de la iglesia. ¿Y por qué? Porque a través de un proyecto semilla podemos llevar el evangelio a aquellos que no conocen de Cristo. Los que se benefician del proyecto también colaboran. Lo que decía Sergio ahorita, la unión voluntaria. Los proyectos semilla tienen un impacto espiritual que es apropiado. ¿Por qué? Porque cuando desarrollamos una economía sana, una economía bíblica, le enseñamos a la gente y discipulamos a las personas en los principios bíblicos de la palabra. Y están evaluados según los principios del reino. Entonces, yo para finalizar, quiero compartir con ustedes algunas historias de impacto que ha tenido la iglesia, sobre todo en diferentes épocas. En África, varias iglesias se reunieron y arrendaron un terreno para producir productos agrícolas. Y con el fruto de una cosecha de las iglesias, se ayudó a más de 30 personas que estaban desplazadas y en necesidad. Y no solamente en personas que eran miembros de la iglesia, sino también de la comunidad donde estas iglesias estaban
ubicadas. Y esto hizo que varias personas llegaran a los pies de Cristo. Esto reafirma lo que les estaba compartiendo del proyecto Semilla. En Colombia hay un proyecto desarrollado por Jucum Bucaramanga y Jucum Cúcuta, que es la Carpa Esperanza. Y no sé si algunos de ustedes lo conocen. La Carpa Esperanza empezó a funcionar cuando empezó a crecer la afluencia de migrantes venezolanos hacia Colombia y utilizando a Colombia como un corredor para otros países de América Latina como Ecuador y Perú. ¿Qué es lo que hacen los misioneros de Carpa Esperanza? No solamente hay misioneros de Bucaramanga y de Cúcuta, sino que también han sido apoyados por misioneros de Suecia, de Estados Unidos, de México, de Puerto Rico e inclusive de la misma Venezuela. Y ellos eh, prestan atención lavándoles los pies a las personas, eh, dándoles una especie de primeros auxilios a los caminantes, brindándoles alimentos, brindándoles una palabra, les regalan Biblias, les predican el Evangelio, oran con ellos, los escuchan, los consuelan, les dan ánimo, y es un proyecto muy lindo. Y cuando la pandemia empezó, o desde que la pandemia empezó, ellos han logrado atender a más de 3.000 migrantes venezolanos. Esta información la recibí pues en agosto. Yo creo que el número ha crecido, y lo que hacen es también que les entregan unos kits de higiene con tapabocas, con antibacterial, con elementos para aseo personal, zapatos, alimentos o productos de mercado, bueno, todo lo que ellos requieran para que puedan continuar su viaje. Y la otra historia que quiero compartir con ustedes es la de un chico africano. Bueno, era un chico africano cuando, cuando ocurrió la historia que les cuento. Él tenía 13 años. Él vivía en una aldea de un país africano que se llama Malawi, que queda en la parte centro sur africana, es una zona bastante desértica. Y este chico llamado William Kankwamba, él desarrolló, él era hijo de un creyente, pero era una aldea que estaba rodeada por industria o por tabacaleros, ¿sí? Y resulta que las plantaciones de tabaco hicieron que se produjera una sequía en esta región. Entonces, él eh, iba a la escuela, y como no lo dejaban entrar a clase porque no tenía cómo pagar la escuela, se iba para la biblioteca y se ponía a leer cuanto material encontraba. Y encontró una revista sobre la energía eólica, y él empezó a idear la manera de desarrollar un molino para generar agua, ¿sí? La historia de él la llevaron a la pantalla en esta película, y quiero compartir con ustedes el tráiler. Por favor, me confirman si la están viendo. Estamos viendo la imagen, pero no Ah, el... ok, ya la pongo. Voy a tratar de ponerla por acá. Creo que ahora sí. Sí, no se escucha. La vemos Ok, nada más. ok. ¿Me confirman si la escuchan? No, no se escucha, Lía, solamente se ve. Oh, Dios mío, ¿qué hago? Mm, creo que cuando compartiste pantalla no habilitaste compartir sonido. Entonces, espérame un segundo. Ok, voy a volverla. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok.
cómo se siente, William. Yo nunca fui a la secundaria. Enorgullécenos. Ah, te arreglaste, ¿eh? Tú también, amigo. Cachocolo no es la escuela más rica del distrito, pero está en cada uno decidir su nivel de compromiso. ¡Compromiso! La lluvia llegó tarde este año. Y ahora, derriban los árboles. Malawi debe prepararse para una larga temporada de hambre. Tiene la kutitizingonya kama zibatsiko. Ukali muntu wamkuloso pana William. Palibe amene anga titandize. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Algo nuevo? Es una bomba. ¿Puedes arreglarla? Tal vez. Señor Cachigunda, cuando gira la rueda de su bicicleta, la luz se enciende. ¿Cómo? Son imanes. Puedo traer agua. Sé cómo hacerlo. No papalibe za kuskulu. Si nos quedamos, moriremos. ¡No! Con electricidad, podemos sembrar cuando hay sequía. Antu akufa kudziwa zimenezo? Maluziwa, adzaleka liti? Zita kutaka ngati munganditandize. Sibalota wa baba ndilibeza kulota. Bueno, es una historia muy bonita, pero es una historia que habla mucho acerca de la aplicación de principios cristianos que traen libertad a la nación, porque él no solamente tuvo un sueño, sino que se esforzó, trabajó por él y al final terminó convocando a toda su comunidad para que su comunidad se involucrara en el proyecto. Cuando logran generar el agua, bombear el agua, toda la comunidad pudo irrigar sus cosechas y ellos pudieron comer, porque el problema que estaban teniendo era que estaban muriendo de hambre. Literalmente no tenían cómo comer, pero él, sin tener muchas herramientas a la mano, realmente construyó un molino con las ruedas de la bicicleta de su papá, con pilas de radio gastadas, pero lo que más desarrolló fue el ingenio, que fue el talento que Dios le dio. Por eso les insisto, nuestra debilidad multiplicada por Dios se convierte en la fortaleza. Y en nuestras manos tenemos una vara que nos permitirá transformar nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestra comunidad y la vida de nuestra nación. Yo les agradezco mucho por su tiempo. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto la resolvemos al final de la jornada. Muchas gracias.